La segunda parte es propuestas, insisto, propuestas. Según esta Constitución, el único órgano que está en condiciones de organizar, convocar, desarrollar, contar los votos, proclamar candidatos electos y entregarles la credencial como funcionario o funcionaria electa es el Poder Electoral, es el Consejo Nacional Electoral, sus 5 rectores principales, sus 10 rectores suplentes y sus 3 órganos subordinados. No existe ningún otro ente nacional y muchísimo menos extraterritorial que esté en condiciones de tomar decisiones en materia electoral. Por eso hemos venido con propuestas de los partidos políticos, propuestas de los grupos de electores, cómo se harán las elecciones, por separado, juntas. Un ejercicio de sentido común señala que tendremos que hacer elecciones muy pronto. Bueno, de hecho ya el 2 de febrero está probablemente la primera elección de este año, con la consulta al Poder Popular sobre los proyectos del Poder Popular. Pero ¿cuándo en el cronograma vamos a hacer la elección parlamentaria, la elección de gobernadores, la elección de alcaldes y alcaldesas? Esa es la razón que nos trajo hoy aquí. Fuimos muy amablemente, como siempre, recibidos por el Poder Electoral en pleno, en voz de su presidente y la presencia de las rectoras y rectores principales y suplentes. Y me ha informado el presidente Elvis Amoroso, y le agradecemos en ese sentido, que han decidido convocar a sesión permanente del Consejo Nacional Electoral a los efectos de empezar no solamente a analizar el documento, sino a analizar el año completo y tratar de hacer una primera aproximación a cronogramas electorales de estos 9 o 10 eventos electorales. Tarek William Saab insta al presidente Petro a ocuparse de los problemas de Colombia. El Ministerio Público venezolano, a través de un comunicado, hizo un llamado de atención al presidente Gustavo Petro luego de exigir la liberación de 12 ciudadanos colombianos detenidos en Venezuela. Dicha solicitud fue calificada por el fiscal Tarek William Saab como injerencista y le recomendó al mandatario neogranadino que se preocupe de los problemas de Colombia y deje a los venezolanos resolver los suyos. Aumentó la cifra de venezolanos que solicitaron asilo en España. El Ministerio de Interior de España informó este jueves que los venezolanos lideraron la lista con 66.134 solicitudes, cifra que representa aproximadamente el 40% de las 167.366 peticiones registradas en el 2024. Cabe destacar que en los últimos años España ha registrado un incremento de los solicitantes de asilo venezolanos. Senador estadounidense exige a Lula responder ante declaraciones de Maduro. El senador republicano Rick Scott exigió al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, una respuesta formal ante las recientes declaraciones del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien instó al ejército brasileño a invadir territorio estadounidense. El republicano advirtió que semejante incitación no puede quedar sin respuesta por parte del gobierno brasileño. Asimismo, subrayó que estas declaraciones son incendiarias, peligrosas e inaceptables. En Venezuela, Chevron no solamente está permitiendo la opresión, sino que se está beneficiando económicamente de ella, alimentando a una dictadura que se sostiene con el sufrimiento y la falta de libertad de un pueblo. Chevron le pagó $300 millones en impuestos al régimen de Maduro por la venta de petróleo el año pasado. Las acciones de Chevron son despreciables y monstruosas y una traición a los valores democráticos de todo el continente. Esto hace que Chevron sea tan responsable como el régimen de Maduro, el cual está financiando. Una vergüenza le debiera dar, le debiera dar vergüenza a Chevron. Sus licencias tienen que ser canceladas por la administración del presidente Trump y así será. Abogamos porque sea respetada la profesión del periodista. El periodista no es un terrorista. No puede haber terrorismo cuando lo que se utiliza es la palabra y la imagen y la redacción de la información. Yo quiero en este instante pedir el razonamiento lógico y útil
de la libertad de todos aquellos que están privados de ella por asuntos de conciencia. IPIS documentó 572 violaciones a la libertad de prensa, distribuidas en 383 casos denunciados que afectaron a un total de 200 trabajadores de la prensa. Eso es libertad de expresión. Ese es el país más democrático del planeta y de América Latina. Durante los primeros días de 2025, IPIS documentó la detención arbitraria de 4 trabajadores de la prensa en el contexto de manifestaciones ciudadanas. El presidente Tinedo Guía mencionó algunos de esos casos. En 2024, IPIS registró la detención de 14 trabajadores de prensa, 11 de los cuales ocurrieron después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Hasta el momento, solo han sido excarcelados Daisy Peña, Gilberto Reina, Ana Carolina Guaita, Fernando Chueco, Paul León y Yornel Alvarado. Las 5 noticias con la Gran Aldea. El gobierno de los Estados Unidos invitó a Edmundo González Urrutia a la toma de posesión del presidente electo Donald Trump. González confirmó su asistencia y regresará este fin de semana a Washington, donde también espera reunirse con otros miembros de la nueva administración. González afirmó que aprovechará todos los espacios para defender la voluntad de los venezolanos. 14 naciones miembros de la Organización de los Estados Americanos se pronunciaron en rechazo de la toma de posesión presidencial de Nicolás Maduro. Los países argumentan que carecen de legitimidad democrática y de evidencias verificables de integridad electoral. Familiares de presos políticos se concentraron en las afueras de la sede del Ministerio Público en Caracas para exigir la libertad plena e incondicional para todos los detenidos. Diego Casanova, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, denunció las graves condiciones en las que se encuentran los presos políticos en el país. Han dicho y han declarado que en Venezuela hay una grave situación con los presos políticos. Las cárceles de este país se han convertido en lugares casi de campo de concentración, porque los presos políticos están sufriendo condiciones de reclusión realmente inhumanas. En un reciente informe, Human Rights Watch documentó un incremento alarmante de la represión en Venezuela. La organización detalla que esta situación se intensificó antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio y alcanzó niveles brutales tras el anuncio de la proclamación de Nicolás Maduro. En horas de la madrugada fue excarcelado el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, quien había sido detenido por funcionarios encapuchados vestidos de negro el 7 de enero y estuvo en desaparición forzada durante 8 días hasta la notificación de su excarcelación. Muchachos, escándalo en Estados Unidos porque Chevron pagó impuestos en Venezuela de $300 millones, dejando en evidencia que violaron las sanciones al generarle un beneficio económico al dictador Nicolás Maduro. Y mientras Nicolás sigue acumulando riquezas que ningún venezolano va a percibir nunca, el presidente electo de Venezuela sigue acumulando apoyos para liberar al país, ya que afirmó este jueves en Costa Rica que el régimen constituye una amenaza regional y aseguró que esa camarilla se encuentra viviendo sus últimos días en el poder. Es que Edmundo González Urrutia no solamente estará en la toma de posesión del presidente Donald Trump, sino que será el invitado de honor del senador Rick Scott, el mismo que ha impulsado la ley Stop Maduro de aumentar la recompensa de Nicolás ahora de 25 a 100 millones de dólares. Pero desde nuestras fronteras, la ONG Espacio Público, dirigida por Carlos Correa, a través de un comunicado agradeció a todas las personas, organizaciones, colectivos, personalidades y periodistas que alzaron su voz para exigir la liberación de su director. Y cito, hoy Carlos está a salvo y con nosotros, sobre todo gracias a ustedes. Por cierto, por ahí hay algo que llaman karma diplomático, porque el Ministerio de Exteriores de Países Bajos informó que su gobierno ha dado 48 horas a 2 de los 4 diplomáticos venezolanos acreditados en Países Bajos para que abandonen el país en una respuesta de reciprocidad a la decisión de Venezuela de expulsar a 3 de los 6 diplomáticos que ahí estaban. Y miren que Francia anda en lo mismo. 2 votos menos para Nicolás, todo por el berrinche de su canciller agropátrico. Y uno que no es diplomático, sino problemático, es Tarek William Saab, que anda en una de juego de manos, juego de villanos con Gustavo Petro, porque lo instó a no inmiscuirse en los problemas internos de Venezuela y ocuparse
interés de la nación que gobierna, luego de que Petro celebrara la excarcelación de Carlos Correa y exigiera la libertad de todos los presos políticos. Un llamado que también hace el Colegio Nacional de Periodistas, pero más específico, exigieron la liberación de todos los periodistas y trabajadores de la prensa detenidos arbitrariamente en Venezuela que solo han cumplido con su labor. Pero no te estreses, que soy yo el que te trae la información, y recuerda, no dejes que otro te cuente las noticias. CD Lobby con Melanio Bar. Bienvenidos sean todos a Lo Vivo en Vivo con Melanio Bar, muchachos. Maduro usa la red social X para apresar activistas opositores. Miren este caso. Este chamo tuitea que está caminando solo hacia Miraflores. Cuando entras a la publicación te encuentras dos tipos de comentarios. Muchos le dicen que es una locura lo que está haciendo, que no se exponga y que se cuide, mientras otros lo animan a seguir y le dicen que es un valiente. Días después, el CONAS arresta a Warner Alejandro y sube este video a TikTok. Ding dong, ven y abre la puerta. Más ding dong, ven y abre la puerta. Ya estoy aquí. María Corina y el mundo para que te vayan a sacar, ¿viste? Porque la cantidad de presos que agarraron en las manifestaciones del 29 y el 30 de julio todavía siguen presos. Este es el nuevo peligro al que se enfrentan los activistas en redes sociales en Venezuela. El chavismo ha desplegado una red de cuentas que simulan ser activistas opositores. Estas cuentas se esconden detrás del anonimato y lanzan mensajes extremadamente radicales y en su mayoría de carácter bélico. Si consumiste X en los días previos y posteriores a la elección presidencial del 28 de julio, si consumiste X en los días previos y posteriores al 10 de enero, tú sabes perfectamente de qué cuentas te estoy hablando. Son esas cuentas que piden todo el día una intervención militar en Venezuela. Son esas cuentas que le dicen a los jóvenes que la única salida es agarrar las armas y ir a una especie de insurrección militar. Son esas cuentas que, totalmente random, publican la ubicación en Google Maps del Palacio de Miraflores, mencionan a Elon Musk o a Eric Prince y le piden sutilmente que bombardeen el Palacio de Miraflores. Algunos de los usuarios han reportado que estas cuentas aliadas de la lucha le han pedido información personal por DM sobre su ubicación o datos personales. Se hacen pasar por activistas por la democracia y dicen que prestan sus plataformas para impulsar el cambio. Pero detrás de estas cuentas anónimas lo que se esconde son funcionarios del SEBIN y funcionarios de contrainteligencia del chavismo. Detrás de estas cuentas inocentes que apoyan la lucha, hay un funcionario del SEBIN esperando que le des tus datos personales y le facilites el trabajo. No voy a dar datos o usuarios personales de estas cuentas, porque ustedes saben perfectamente quiénes son. Lo que sí te voy a pedir es que te cuides. Jamás des tus datos personales a un anónimo en Twitter. Cuida muy bien a todo lo que le das like o repost. Y por muy desesperado, indignado y molesto que estés, evita comentar que estás de acuerdo con salidas militares en Venezuela. En esta lucha nos necesitamos vivos y libres. Por más indignados, frustrados y molestos que estemos, no le des papaya al SEBIN ni a los funcionarios de contrainteligencia del chavismo. Cuídate y cuida lo que tuiteas. 3 puntos esenciales para renovar el TPS para Venezuela. El número 1 es la fecha clave para la renovación. Puedes enviar tu solicitud de renovación a partir del 17 de enero del 2025 y tienes hasta el 10 de septiembre del 2025 para completarla. Cumplir con este plazo es crucial para mantener tu estatus. El número 2 es la duración de la nueva extensión. La extensión del TPS es de 18 meses y comenzará a partir de abril del 2025, no desde la fecha en que envíes tu solicitud. Realizar el trámite a tiempo garantiza que estés cubierto durante todo el periodo. Número 3. ¿Quiénes deben de renovar? Este proceso está diseñado para aquellos que aplicaron el TPS en el 2021 y en el 2023. Si eres parte de estos grupos, verifica los requisitos y asegúrate de renovar para no perder los beneficios del TPS. Reuniones estratégicas de alto nivel. Edmundo González y Donald Trump cara a cara. Gobernar bajo rechazo. Venezolanos impactados por la inestabilidad política del país. ¿Preparados para cualquier escenario? Descartan recrudecimiento de sanciones petroleras. Amigos, así comenzamos la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela de este viernes 17 de enero del año 2025. Les saluda Mildred Manrique. Estos fueron los titulares más destacados. La emisión completa la pueden ver ya por nuestro canal de YouTube. No se la pierdan.
Saludos a todos desde Madrid, soy Goisé de Arazúa y los ojos del mundo apuntan al lunes 20 de enero, cuando Donald Trump tomará posesión de su cargo, convirtiéndose en el presidente número 47 de los Estados Unidos. El hecho de que el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, es uno de los invitados por la nueva administración para ser testigo de la juramentación de Trump es una muy buena señal para el movimiento democrático venezolano que lidera María Corina Machado. Por España, ni Pedro Sánchez, ni los miembros de su gobierno, ni sus socios, a excepción de la embajadora española en Estados Unidos, han sido invitados a la ceremonia, a la que sí ha sido invitado el líder del partido Vox, Santiago Abascal. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha querido hacer ver que la Moncloa ha tomado la iniciativa de no acudir. Del resto de Europa también fueron invitados el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y su homóloga italiana, Giorgia Meloni, una de las primeras personas en reunirse con el magnate, con Donald Trump, tras su victoria electoral, y a la que el propio Trump considera una mujer extraordinaria. De Latinoamérica, junto a Edmundo González Urrutia, por Venezuela asistirán el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y Javier Milei, de Argentina. Definitivamente será un día muy importante que marca el inicio de una nueva era, no solo para Estados Unidos, sino para la geopolítica mundial. ¿Qué pensaste cuando Marco Rubio de una vez mencionó que podría revisar la nueva administración esa licencia de Chevron y se combina con una bomba que lanza hoy Bloomberg cuando dice que hay pruebas que Chevron ha estado pagando impuestos a Nicolás Maduro? Y eso significa que lo que le dijo a esta servidora en alguna oportunidad Juan González, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca de Joe Biden, que Maduro no iba a ganar ni un centavo, ni un centavo de dólar en esta transacción, que solo era para cobrar deuda por parte de Chevron, pues no era exactamente así. ¿Qué implica esto? Mira, lo primero, la claridad con la que el nuevo secretario de Estado está llegando, ¿no? Que ayer Marco Rubio esté claro de lo que ha servido la licencia de Chevron para Venezuela ha sido básicamente para que Nicolás Maduro pueda aumentar su control, es algo sumamente importante. Pero leyendo el artículo de Bloomberg, como tú lo dices, es una bomba. Este artículo de Bloomberg tiene cosas muy importantes que los venezolanos tenemos que entender, pero además que todo el mundo tiene que prestarle atención. Primero, entender que la licencia general 41 que se le otorgó a Chevron, como tú lo dices, para cobrar deuda, taxativamente prohíbe en la segunda parte de la licencia, en su primer parágrafo, prohíbe cualquier pago de impuestos, cualquier entrega de regalías o cualquier transacción financiera con una entidad controlada por Nicolás Maduro. Eso es lo primero que te da la licencia que recibió Chevron por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a la cual hacía referencia Juan González en la entrevista que tú le hacías. ¿Qué es lo que consigue Bloomberg? Bloomberg hoy consigue pistas de que Chevron pagó impuestos a Venezuela, violando esa sanción. Aquí el problema no es que pague impuestos, es que Chevron, con esta licencia, le dio operativamente a Nicolás Maduro dinero durante los últimos años. ¿Cuánto? Solo en el pago de impuestos, Bloomberg habla de $300 millones. Pero hay que recordar que según nuestras leyes son 50% por el pago de impuestos, el 33.3% del bruto de lo que produzca en cuanto a lo que son regalías petroleras, el 3% de impuesto a nación, y aparte de eso hay impuestos diferentes dependiendo del precio del barril del petróleo que tú tienes que pagar más o menos. Si ellos entregaron en el año 2023, en el ejercicio del año 2023, entre que además Chevron realmente produjo a partir de junio, julio, agosto, es que realmente comienza a exportar. Si ellos pagaron 300 millones de impuestos en el año 2023, mira, quiere decir que en el año 2023 Nicolás Maduro recibió de Chevron más de $1.100 millones en documentos que cita Bloomberg. Eso viene a corroborar lo que muchos sabemos y lo que siempre se ha especulado. Chevron significa hoy, según los cálculos de expertos, Chevron significa hoy para Nicolás Maduro aproximadamente $500 millones al mes. Pero es importante resaltar, esos $500 millones al mes que representa Chevron para Maduro no va para los venezolanos.
Eso es mentira. En los 2 años, en los más de 2 años de licencia, casi 3 que tiene Chevron, pero en Venezuela no se construyó un nuevo hospital, no se subieron los salarios, no se generó nada. Lo único para lo que sirvió la licencia de Chevron para los venezolanos es para que Tarek Al-Aissami se haya robado el petróleo de Venezuela $25.000 millones, con lo que habríamos podido construir al menos 4 ciudades universitarias o unos 10 hospitales universitarios de la ciudad de Los Andes. La verdad es que Venezuela no consiguió nada de las licencias que se le otorgaron a Chevron porque Nicolás Maduro se lo robó todo. Y esto que hoy Bloomberg demuestra, ojalá podamos tener acceso a los documentos que ellos están demostrando, porque seguramente vamos a poder ver más inconsistencias de las que señala el artículo. ¿Cuán grave es esto, además, que Maduro esté recibiendo dinero de Estados Unidos, de una compañía pues americana, no de Estados Unidos, pero de una compañía estadounidense, y que además eso lo pueda utilizar para sobrevivir, ¿no? Eso por una parte. Pero ¿cuál es la gravedad de esto? ¿Lo sabían los funcionarios quienes nos habían estado diciendo que la licencia lo prohibía? ¿Sabían que esto podría ocurrir? ¿Pasó pues cuando ellos no lo habían notado, no pudieron haberse dado cuenta de que esto iba a suceder? ¿Cuál es la gravedad de esto que estamos viendo hoy? Carla, esto es sencillo. O Chevron violó sanciones y bueno, quebró leyes, o Chevron violó sanciones, o la administración Joe Biden le mintió, no solamente a los venezolanos, sino le mintió a su gente, le mintió a los Estados Unidos. Una de dos, o los funcionarios de Joe Biden mintieron y sí sabían que Chevron le estaba entregando dinero a Nicolás Maduro en el momento más duro de nuestra historia, con la persecución más impresionante que pueda existir, cuando se robó las elecciones, cuando nosotros lo hicimos todo para poder cambiar y para poder lograr cambios en paz, pacíficos, electoralmente, ellos entregaron dinero a Nicolás Maduro, o Chevron violó la sanción sin interesarle las leyes americanas. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia. Rafael, decías en nuestra primera parte de la conversación que estamos en un nuevo contexto. ¿Para qué debemos prepararnos exactamente? Mira, yo creo que las autoridades actuales se han vuelto mucho más impermeables a la presión de la comunidad internacional. En segundo lugar, creo que independientemente de nuestra postura política, incluso de las propias personas que pudieran venir del oficialismo, van a ser víctimas de la represión. Aquí ya no hay solamente un foco represivo hacia un extremo del espectro político. En tercer lugar, también hacia un debate público muy matizado por la posibilidad de ser víctimas de esta ley Simón Bolívar. Es por eso que hay que tener un poco de comprensión por las frases generosas de muchos periodistas al tener que referirse a las autoridades, porque bueno, están trabajando en este contexto tan draconiano de la ley Libertador Simón Bolívar. Y además también mucho control social por parte de estos grupos, por estos grupos comunitarios que están ejerciendo estas labores de vigilancia y de delación. Además, yo creo que también tenemos que prepararnos para una discusión dura sobre la reforma de la Constitución. Allí, según lo que nosotros esperamos, se va a intentar dar rango constitucional a la figura de las comunas y se van a incluir dentro de la Carta Magna la posibilidad de que las elecciones de segundo grado, es decir, las elecciones indirectas, sean las que escojan a los funcionarios públicos. Así que el voto universal, directo y secreto, como lo hemos conocido hasta ahora, está en riesgo. Y ese es un gran debate y es una gran situación que tenemos que afrontar la alternativa democrática en los próximos días. Ojalá que esa conciencia democrática que quede en algunos sectores del chavismo se remueva a partir de la anulación de lo último que queda de los días de Hugo Chávez, que es la Constitución de 1999. Quiero plantearte esto. Yo sé que sostener esta conversación con un defensor de derechos humanos es como, no sé, como atrevido, me parece, ¿no? Pero tú que vas más allá de lo evidente, hay ahora como un interés en el tema, en el asunto de la intervención humanitaria. Algunos se atreven a volver a poner sobre la mesa debates como la intervención militar, etcétera. Y esto fue porque en este programa el expresidente Duque lo mencionó, dijo que eso era lo que hacía falta, una intervención humanitaria. Después el presidente Uribe hizo lo propio y bueno, sabes que eso siempre aviva como un interés por una resolución. No es porque los venezolanos seamos cortoplacistas, es que nos merecemos ya ser cortoplacistas. Entonces es lógico que la primera reacción sea, si eso es rápido, que sea lo que sea, ¿no? Que suceda lo que tenga que suceder. Pero a veces, después del aprendizaje de estos años, entendemos que es un poco más de ilusión, de utopía, que de pragmatismo.
Pero te lo planteo porque Juan Pablo Guanipa, cuando se lo consultaba, decía, sí, claro que la presión internacional va a ser necesaria. Incluso él se atrevió a decir que, bueno, que teníamos que ver operaciones en el Caribe de Brasil y de Colombia. Pero al mismo tiempo decía que es peligroso, es un arma de doble filo, porque le dice a los venezolanos, quédate en casa porque ya lo van a resolver por ti. ¿Cómo crees tú que deberíamos, como sociedad, abordar un tema como este? Sí, yo tendría dos comentarios. El primero de ellos es que son las autoridades venezolanas, el gobierno de facto de Nicolás Maduro, el que ha cerrado todos los canales pacíficos, políticos y constitucionales de resolución del conflicto. Es el gobierno el que está dando el principal estímulo para la salida de naturaleza violenta. Así que, digamos, ya los venezolanos probamos con la participación electoral masiva, pues la última posibilidad que veíamos de resolver esta situación mediante caminos políticos. Así que, bueno, el principal responsable de que pueda ocurrir o de que el único camino que pareciera quedar para una restitución de la democracia son las propias autoridades venezolanas. En segundo lugar, mi segundo comentario tendría que ver con que, bueno, Donald Trump siempre es un personaje indescifrable, siempre sorprende, pero durante su primera gestión él fue muy crítico del papel de Estados Unidos en las intervenciones armadas en conflictos internacionales, especialmente porque lo veía desde el costo económico que eso significaba para los ciudadanos de Estados Unidos. Entonces, pues habría que ver si este cuestionamiento se mantiene, y si efectivamente es así, creo que estaríamos mucho más alejados pragmáticamente y políticamente de esa posibilidad. Así que yo insistiría en que sería la organización de los venezolanos la que promoviera pues acciones de resistencia de todo tipo, para decirlo elegantemente, para poder entonces seguir presionando por un regreso a la democracia. Yo creo que este primer año de Nicolás Maduro va a ser clave. Si él logra superar este primer año y logra normalizar su presencia dentro del Palacio de Miraflores, creo que va a ser mucho más difícil frente a una crisis que va a ser olvidada por la comunidad internacional, frente al previsible agotamiento que tiene todo el liderazgo social y político. Entonces creo que estos primeros meses son determinantes para el sentido de la resistencia política que vamos a crear para seguir enfrentando esta situación, esta larga pesadilla para los venezolanos. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia y en el resto del mundo descargando nuestra aplicación gratuita en las distintas plataformas. Somos TVD. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mientras Nicolás Maduro y Diosdado Cabello se han encargado durante toda la semana de referirse al tema del narcotráfico, pero no sobre ellos, sino sobre los expresidentes de Colombia, en Venezuela todavía existen más de 2.000 presos políticos, más de 2.000 secuestrados a manos de la dictadura de Miraflores. En este preciso momento que nosotros estamos hablando, ocurren detenciones en Venezuela. La represión aumenta y se intensifica la violación de los derechos humanos, mientras aún hay gobiernos que no terminan de dar la cara al mundo y darle la espalda a la dictadura venezolana. La líder nacional y vicepresidenta María Corina Machado se refiere precisamente a uno de estos casos de desapariciones forzadas que está ocurriendo en Venezuela. Lo veo en pantalla. Querido Gabito, ya tienes 214 días secuestrado, 7 meses separado de tu familia, de tus amigos y de tu trabajo que adoras. Eres un periodista excepcional y un líder que se ha crecido en condiciones extremas que nunca imaginaste que podrías vivir. ¿Cuántas vueltas le dimos juntos a nuestra adorada Venezuela y tú, transmitiéndole a todos los venezolanos aquí y afuera las maravillas y las tristezas que nos encontramos en cada rincón del país? Aquí estamos todos luchando día y noche por ti y por cada uno de nuestros compañeros a quienes les han arrebatado tu libertad. Serás libre, todos lo serán, y recorreremos nuevamente Venezuela. Son 214 días que se cumplen del secuestro de Gabito y como él, y como les he comentado, muchísimos más. El tema de los presos políticos ha escalado incluso a nivel internacional. Además, o incluso mejor dicho, ha llevado a pelear a la propia izquierda. Y me refiero al toma y dame que tuvieron la tarde del jueves el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Tarek William Saab, el fiscal de Nicolás Maduro. Y me parece pertinente recordarlo. Veo en pantalla.
Ocupémonos de los grandes problemas de la humanidad, de nuestra región y de nuestros pueblos. Aquí son responsables de la vida y dignidad de 1 millón de venezolanos y ustedes allá son responsables también de la vida y dignidad de millones de colombianos. Los venezolanos de aquí son Venezuela y los colombianos de allá son Colombia, y Bolívar es un asunto de ustedes y nuestro. Muy bien, presidente Petro ha decidido levantar la voz, lo tiene haciendo ya desde la semana pasada a favor de los presos políticos. Pero las detenciones y las desapariciones y los secuestros no están ocurriendo desde la semana pasada en Venezuela. Están ocurriendo desde esa campaña electoral, desde esas elecciones presidenciales que usted dice que no ocurrieron de manera libre porque supuestamente habían unas sanciones. Desde ese momento, presidente Petro, están ocurriendo violaciones a los derechos humanos en Venezuela, por nombrar una fecha cercana, porque esto tiene años, no sé si se ha dado cuenta, años ocurriendo en el régimen del amigo suyo, Nicolás Maduro. ¿Y por qué Petro reacciona de esta manera? Bueno, porque el señor Tarek William Saab le ha dicho: ocúpese de los graves problemas de Colombia, que nosotros resolvemos los de Venezuela. Y veo parte de esta publicación del Siglo que cita parte del comunicado que emitió la Fiscalía del régimen de Nicolás Maduro. Bueno, parte del comunicado de Tarek molesto porque Petro le estaba reclamando sobre la liberación de los presos políticos en Venezuela. La situación, como les comento, sigue ocurriendo. Hay una militarización, un asedio a los alrededores de la Universidad Central de Venezuela. Continúa ocurriendo en este preciso momento, y así se refieren los profesores de esta casa de estudio. Tenemos días sitiados por las fuerzas de seguridad del Estado. Hoy mismo la Policía Nacional Bolivariana tiene un despliegue en cada una de las entradas de la universidad verdaderamente desproporcionado. Rondan más de 200 efectivos en moto, con equipos antimotines. Eso desde el lunes en una forma verdaderamente alarmante. Eso contraviene la posibilidad del ejercicio libre de la acción académica, y por supuesto también coloca en un estado de zozobra a nuestros profesores, a nuestros estudiantes y a todos los que hacen vida en la universidad, incluso a las personas que van a la universidad a atenderse en el hospital clínico. Es decir, nosotros pedimos que eso cese. Es decir, ninguna universidad del país puede estar sitiada por la fuerza. La fuerza no contraviene la razón, y mucho menos la razón, y mucho más la razón académica. El Foro Penal Venezolano, organización no gubernamental, como saben, lleva un balance de las detenciones que ocurren en Venezuela. Lo veo en pantalla. Balance de los presos políticos en Venezuela al 15 de enero por el Foro Penal. Total de presos políticos 1.687 desde la semana pasada. Los hombres 1.474, mujeres 213, civiles 1.525, militares 162, adultos 1.683, adolescentes 4, encarcelados 90, excarcelados 100, condenados 145, no condenados 1.542. Se desconoce el paradero de 43. Histórico de detenciones con fines políticos en Venezuela. Detenciones políticas desde el 2014 a la fecha, 18.237. Personas asistidas por el Foro Penal que han sido excarceladas, más de 14.000. Personas aún sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad, más de 9.000. Porque son eso, excarcelaciones. No hay libertades. Presos políticos incluye a personas que se mantienen privadas de libertad. No incluye todavía a todos los que han sido arrestados y liberados o se mantienen bajo arresto a corto plazo, es decir, en 48 horas. La lista actualizada es enviada a la Organización de Estados Americanos y a la Organización de Naciones Unidas para su verificación y certificación. Y Diosdado Cabello y Nicolás Maduro se refieren supuestamente a rutas que tienen los expresidentes de Colombia, y que por eso es el ataque hacia Venezuela y hacia la revolución, para manejar el cargamento, para tratar de distraer la atención de lo que verdaderamente importa, que son las desapariciones y los secuestros que siguen ocurriendo en este momento en Venezuela. Pausa, ya venimos con más. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @ChannelLozanoTV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.